nuestras fuerzas y manos. Logramos trabajar como hermanos. Identidad Radio Cultural presenta Minga Sonora, la palabra que trabaja. Minga Sonora, por Identidad Radio Cultural. Minga Sonora. Muy buenos días, queridos amigos de Minga Sonora, la palabra que trabaja. Soy Lili Gavilanes y estaré con ustedes los próximos 120 minutos. Les recordamos que Minga Sonora la podemos escuchar por Identidad Radio Cultural 101.3 FM para Tungurahua y Cotopaxi, 89.3 Baños de Agua Santa y 94.1 en Riobamba. Pero quieres escucharnos desde cualquier parte del mundo, digita www.identidadradiocultural.com.es. O si nos quieres llevar a todo lugar, descárgate en Play Store Identidad Radio Cultural 101.3. Recuerda que nuestros programas puedes escucharlos y mirarlos a cualquier hora en nuestra página web en la sección de podcasts. Además, estamos con Facebook Live en vivo y, por supuesto, también nuestro repositorio en YouTube. Hoy tenemos temas súper importantes, siempre vamos a aprender algo nuevo y, por supuesto, tenemos grandes invitados. Con esto comienza Minga Sonora. Cuidar de nuestra salud es un encargo especial para todos y una acción consciente que cada día debe renovarse. Minga Sonora. Minga Sonora, con las voces que nos quieren bien. Minga Sonora. Cambia aunque sea lentamente, porque la dirección es más importante que la velocidad. Y sin duda los cambios siempre nos van a traer buenas cosas, buenos frutos, y si no, también nos traen grandes aprendizajes. Esta mañana vamos a dar la bienvenida a la licenciada Cristina Santamaría, es fisioterapeuta del Centro de Especialidades de la Cruz Roja de Tungurahua. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a toda la audiencia que nos esté escuchando, muchísimas gracias por la invitación. Hoy tratamos, por supuesto, un tema importante como son las patologías musculoesqueléticas frecuentes. Y como vamos a tratar esto, ¿qué son esas patologías? Bueno, cuando hablamos patologías musculoesqueléticas, nos referimos a todos los problemas musculares, tendinosos, óseos y articulares que nos afectan a la salud, ¿no? ¿Cuáles son los más frecuentes? Ya frecuentemente tenemos los manguitos rotadores, tenemos epicondilitis, tenemos también las lumbalgias, túnel carpiano, cervicalgias. Son las más comunes. Principalmente estas vemos bastante nosotros en el Centro de Rehabilitación de la Cruz Roja de Tungurahua. Una de ellas es, por supuesto, el dolor lumbar, cervical. ¿A quién no le ha dolido en algún momento en su vida? Y que esto puede darle en cualquier edad, entiendo. ¿Cuáles son las causas y la prevención para esto? Sí, como usted mismo lo dice, puede darnos en cualquier edad y mucho más ahora está afectando bastante la zona cervical por el uso excesivo del celular. ¿Sí? Sí. Ahora conocemos mucho el TEX-NEC, que se le conoce normalmente, que es la tensión de la región cervical por el uso excesivo del celular. Y ahora el uso excesivo le vemos en todas las edades, ¿no? Entonces, tenemos un dolor en la región cervical de los músculos que cuando ya se vuelve un poco crónico este dolor, nos produce incluso amortiguamiento de los miembros superiores, ¿no? Entonces, la principal causa es esto. También tenemos otras causas, como por ejemplo las personas que trabajan mucho tiempo frente a un computador en una mala posición, no colocamos correctamente nuestros monitores o el mouse, entonces estamos produciendo constante contracción de los músculos, ¿no? Entonces causa este dolor. La prevención sería principalmente evitar, ¿no?, el exceso del uso del celular, y también siempre las personas que trabajan mucho tiempo frente al computador, hacer pausas activas,
para colocar ¿Cada de qué una tiempo forma. serían las pausas activas? Sería recomendable por lo menos cada 2 horas. ¿Sí? ¿Ya? Sí. ¿Qué tipo de pausas activas se recomienda? Tenemos que principalmente movernos del sitio en donde estamos, ¿no? Cambiar de postura. ¿Sí? Hacer movimientos de elongación, estiramientos, para tratar de que la contracción o esa tensión que tenemos en la musculatura se relaje, ¿sí? Y no solo relajamos de esta forma la parte muscular, sino también relajamos nuestra mente, ¿no? También nos distraemos. Entonces, eso principalmente con ciertos ejercicios de elongación y estiramientos, ¿ya? Bueno, es muy común, a ciertas edades, porque no digo que es solo para personas mayores, yo siempre digo que después de los 40 todo nos suena, de alguna manera. Entonces comenzamos a preocuparnos más de la rodilla, el hombro, la cadera. Son lesiones articulares que en un momento dado ya, digamos, si tampoco hay una movilidad, hay ejercicio, hay formas de prevención, comienzan a molestar. Sí. Principalmente también tenemos, como usted mismo lo manifiesta, a cierta edad es como que decimos, sino que ya sí tenemos casos de pacientes que nos dicen y nos manifiestan, llegué hasta tal edad y empecé con los dolores. Así es. El problema es que lamentablemente no tenemos una rutina de ejercicio, ¿sí? Entonces ahí existe mucho sedentarismo. Entonces esta es una de las causas principales de problemas no solo musculares, sino tendinosos y articulares. Uno de esos también es la artrosis, ¿no? Que es un desgaste de la articulación. Para prevenir esto es necesario fortalecer la musculatura, ¿sí? Ya claro que con la edad siempre hay una degeneración articular, pero es importante a través del ejercicio poder prevenir y evitar consecuencias posteriores. Ya que hay muchas personas que piensan que si yo hago mucho ejercicio tal vez me voy a lesionar. No, siempre tenemos que hacer el ejercicio de una forma adecuada para fortalecer y evitar estos problemas, ¿sí? Porque entre más sedentarismo, en menos movilidad tengamos de nuestro cuerpo, más nos vamos a atrofiar. Vamos a aumentar, en este caso, por ejemplo, la artrosis, ¿sí? Por eso es que hay pacientes que cuando vienen nos manifiestan que cuando más les duele es estando en reposo o estando mucho tiempo en una posición prolongada, quieren levantarse, caminar, reincorporarse, empiezan con el dolor. O cuando han estado toda la noche acostados descansando, se levantan y empieza el dolor más intenso. Es por eso, es porque no tenemos la movilidad. Entonces sí es necesario tratarlo de esta forma. Nosotros a través de la fisioterapia tratamos el dolor, pero también ayudamos a prevenir de que estas lesiones avancen, ¿sí? ¿Qué tipo de ejercicio se debería hacer en casa? A ver, ahora actualmente hay una tendencia enorme de ir a los gimnasios, de hacer pesas, de hacer gimnasia, bailoterapia, una cantidad de cosas que puedan ser, que entiendo que para la movilidad está súper bien. Pero alguien que tal vez no tiene esa posibilidad, por ejemplo, o del tiempo o económico, de pagarse un gimnasio, ¿qué puede hacer en la casa? En la casa podemos, hacer simplemente ejercicios de flexibilidad, de mover las piernitas, las articulaciones, de por ejemplo las rodillas, de flexionar, extender, hacer ciertos movimientos, por ejemplo, ayudándonos, puede ser de una silla, por ejemplo, así, ayudarnos, sostenernos de ahí, flexionar las rodillas, extender, ¿qué más podemos hacer? Ciertas elongaciones, sí, para tratar de mejorar la movilidad, porque sí, en verdad, ahora sí, hemos visto que sí, está en tendencia a ir a los gimnasios, pero sí muchas personas no tienen acceso a esto, ¿sí? Entonces, lo que también se les recomienda es venir a fisioterapia y nosotros también poder reeducar a las personas, ¿sí? Enseñarles y decirles qué movimientos son los que deben hacer en casa, cómo deben prevenir para que estas afecciones aumenten. Y muchas de las ocasiones cuando ya aumentan son incapacitantes, entonces no queremos esto. Claro, entonces, hay que tratarlo a tiempo, sí, realmente. Nosotros por eso también tenemos la capacidad de prevenir estas lesiones, reeducando también a las personas y a los pacientes, ¿no? Claro. Bueno, escuchamos siempre tendinitis, bursitis, pero tal vez no terminamos de identificar qué significa eso, a menos de que ya nos lesionemos y salgamos diagnosticados. Sí, así es. La tendinitis es una patología muy
muy común, ¿sí? Tenemos muchas veces tendinitis de los hombros o del manguito rotador, como le dije. Tenemos la epicondilitis también, o del túnel carpiano, una bursitis en la rodilla. ¿Qué es la bursitis? Es una inflamación de la bursa que está alrededor de las articulaciones, se inflama y causa un dolor, ¿sí? Pero principalmente todas estas lesiones de tendinitis y todo, y las bursitis, normalmente se dan por movimientos repetitivos, constantes, normalmente de persona en nuestra actividad de trabajo diario, ¿sí? También por la actividad a la que nos dediquemos, ¿sí? Entonces ahí también entra mucho esto de que tenemos que hacer las pausas activas, ¿ya? Porque tal vez estamos enfocados en algún trabajo, pero ya demasiado tiempo haciendo el mismo movimiento, y tal vez al principio no tengamos ninguna molestia, pero posteriormente ya vamos a empezar a tener dolencias, ¿sí? Vamos a empezar a tener una molestia, a veces es un pequeño dolor, pero lamentablemente la mayoría de las personas sienten algo de dolor y no es que acuden, ¿sí? Se aguantan este dolor. Entonces no es que acuden a un profesional para que le evalúe, saber cuál es el problema, sino a veces simplemente se toman algún analgésico y lo que hacen es que esta patología avance y se vuelva más crónica. Entonces ahí es cuando vienen las consecuencias, que ya se vuelve más crónico, ya el dolor ya es intenso, y luego también la rehabilitación es un poquito más complicada, ¿sí? Porque no es que acudimos tanto en esfuerzo como económica. Exactamente. ¿Ya? Sí. Bueno, hay personas que, por ejemplo, ya les comienzan a doler las manos, qué sé yo, las muñecas. De pronto uno a veces duerme con las manos recogidas así bajo la cabeza, y ya no es lo mismo que antes, porque es como que se amortiguara y se quedara en esa posición, y luego comienza el tema del dolor. ¿Podríamos calificar que eso ya es un principio de artrosis, o cómo determinamos un principio de artrosis? No podríamos decir generalmente que pueda ser una artrosis, ¿ya? Pueden ser muchas causas las que puedan tener un amortiguamiento de la mano, ¿sí? Puede ser por un túnel carpiano, ¿sí? Que es la compresión del nervio mediano. Entonces les empieza a doler el primero, segundo y la mitad del tercer dedo. A veces desde ese amortiguamiento que se tiene o esa pesadez de la mano, hay personas que ya llegan a una etapa ya crónica que empiezan a perder la fuerza, ¿sí? Más bien cuando tenemos ya artrosis, lo que manifiestan es el dolor en la parte articular, ¿sí? En la parte de los dedos, en los falanges, en las articulaciones. Entonces principalmente es ahí el dolor. Podría ser una artrosis, pero también puede depender mucho de la actividad que realice, ¿sí? Bueno, la artrosis es una patología común, ¿no es cierto? Es muy, muy común. Muy común. ¿A partir de qué edad tal vez se podría estar proyectando esta, o no hay una edad? No hay una edad establecida, ¿sí? Sino que se cree que más o menos ya la artrosis aparece con el envejecimiento. Pero hay otras causas que pudieron causar la artrosis, por ejemplo, alguna lesión, A veces cuando se tiene algún tipo de lesión, yo que sé, tal vez en un accidente o algo, entonces ya hay una lesión anterior que ha causado esta artrosis, ¿sí? Y ahí puede ser que en gente joven se produzca esto. También hay personas que, por ejemplo, nacen con luxación congénita de cadera. Si no son tratados adecuadamente, ellos en una edad joven empiezan a tener artrosis de cadera. Entonces, normalmente se cree eso, que ya llegando a envejecer empiezan los problemas de artrosis. Pero también, como le digo, dependen de muchos factores, ¿sí? Entonces, también el sedentarismo también es un factor que predispone a la artrosis. También la actividad que realicemos o el trabajo que realicemos, a veces las cargas de peso y eso. Entonces, también son ciertas causas para eso. Bueno,
casos desde cuando cuando hemos sido niños pequeños y cargábamos esas mochilotas grandotas, llenas de libros, llenas de cosas. Entiendo que ahora ya en el tema de las escuelas procuran que se dejen esos libros o esas cosas en la misma escuela. Sin embargo, hay lesiones por sobrecarga y malas posturas, y que se pueden corregir desde que son pequeños. Pero también hay casos ya de personas adultas que realizan actividades de sobrecarga. Básicamente, por ejemplo, un cargador en el mercado, un cargador en una empresa, cargan hasta mucho más de lo que deberían hacer. ¿Cuál sería el porcentaje de carga de acuerdo, qué sé yo, a la persona? No sé si se mide por el peso o la estatura. No, o sea, lo adecuado no es llevar una carga excesiva o que sobrepase nuestro peso también, ¿no? Claro. Ya. Entonces, muchas veces también no depende del peso que se cargue, sino de la forma ¿cómo se lo hace? La forma que tenemos que cargar el peso. Ya. Porque puede ser un peso mínimo, pero si lo cargamos de una forma inadecuada, no de la forma correcta, no con una postura adecuada, nos va a afectar igual. Claro. ¿sí? Entonces, siempre tenemos que ver es la forma. Ahí entra la ergonomía, ¿sí? Claro. La forma como tenemos que cargar los pesos. En este caso, ¿cuáles serían las formas adecuadas de cargar el peso y cuáles serían las inadecuadas? Ya, se recomienda principalmente cuando vamos a cargar, levantar el peso flexionando las rodillas. ¿sí? Acercar el peso que vamos a cargar lo que más se pueda y levantar ayudándonos con las rodillas. No flexionar el tronco y poner el peso directo en la columna, ¿no? Ayudándonos de todo nuestro peso corporal, no directamente. Como una forma como de equilibrarse. Exactamente. Aproximadamente. Tenemos la forma de equilibrar. ¿Cuáles son las formas? Por ejemplo, vamos al supermercado y tal vez no tenemos carrito, pero estamos con 6 fundas y tal vez tendríamos que dividir equilibrado. A veces tal vez no es el número de fundas, sino el peso que significa. Porque pronto en esta yo puedo llevar unas 3 colas de 3 litros y acá me llevo unas verduritas, pero este peso me va... Ya no hay el equilibrio. No hay el equilibrio. Y a veces puede suceder que uno como que va perdiendo la estabilidad y uno se va o de retro o de costado porque le va venciendo el peso. Claro, entonces esto es lo que causa cuando ponemos a un solo lado el peso, lo que causa es una tensión muscular sobre ese lado. Ya. Entonces el músculo lo que hace es para evitar esa tensión se contrae y a veces causa dolor. Claro. Entonces si nosotros mantenemos un equilibrio, como usted misma la dice, a los dos lados, no vamos a causar ningún daño. Si yo cargo, por ejemplo, un quintal de arroz, básicamente con ejemplos súper prácticos, ¿cómo debería hacerlo? Porque claro, hay personas que trabajan, digamos, en el negocio y cogen el quintal y al hombro y lo llevan, pero tal vez uno que no está acostumbrado no avanza ni la ropa, peor el quintal. ¿Cómo debe hacerlo sin hacerse daño a la espalda? O sea, lo recomendable es no hacerlo solo. No hacerlo solo. Sí, ¿ya? O sea, yo sé que muchas veces, tal vez por no molestar a alguien o porque se encuentra sola esa persona, tal vez no queremos hacerlo, ¿no? O a veces uno dice, no, uno es joven, podemos hacerlo, pero no es lo aconsejable, ¿sí? Ya. Entonces, por eso igual a las personas que trabajan en esto, siempre se les dice que fortalezcan la musculatura, ¿ya? Para que puedan seguir trabajando en esto de la carga, de mover el peso. Pero también se les pide que se protejan a veces con las fajas de trabajo, ¿no? De trabajo, claro. Porque de pronto pueden tener brazos fuertes. Para el momento de levantar el peso está adecuado, pero tampoco no se les recomienda utilizar prolongadamente, ¿sí? Claro. Porque las fajas nos ayudan, sí, en ese momento, pero si lo utilizamos prolongadamente, lo que hacen o que causan es que los músculos se debiliten. Claro. ¿Ya? Es como que se va aflojando todo. Exacto. No Entonces tiene sus pros y sus contras. O sea, no hay necesidad solamente de tener fuerza en los brazos, sino que tiene que estar la forma como lo va cargando. Ajá. ¿Y otra forma inadecuada, por ejemplo, de pesos en la vida ordinaria que nosotros tenemos? ¿Qué podría ser? Si yo le cargo un niño, un hijo, por ejemplo, dicen, ¿no?, que las madres tienen como esa capacidad de que no saben cómo, pero los cargan. Así sea ya un poco más grandes. Pero creo que también debería haber una forma de cargar adecuadamente. Bueno, si es que ya vamos a caminar,
sería marcarle de frente, preferible, ¿no? Es mejor de frente, sí, ya. Para que... Y es la costumbre de nuestra gente. No de lado. Ya, y en el caso, claro, hay gente que va con el niño aquí dividido, acá en la cintura. Y, por ejemplo, antiguamente, y bueno, y hasta ahora también hay personas que les cargan a la espalda con su chalinita. ¿Qué tan adecuado es eso? Está mejor equilibrado, ¿no? Porque estamos en la parte posterior. Sí, ya. Ajá. Sí, pero siempre tenemos que buscar un balance. Ya. Sí. Y si, por ejemplo, estamos en un lugar donde vamos a estar sentados, o sea, marquémosle preferible en las piernitas sentadito. Claro, ya. Para estar porque mejor. Sí, es un poquito complicado llevarlo igual cargado al niño o al bebé, porque... O sea, al final uno termina rota, al final del día. Al final del día, sí. O sea, tampoco tenemos... si tal vez es un momentito, no hay problema, pero si es que ya es prolongado, obviamente a veces nos va a causar alguna molestia, ¿no? Así es. Otro problema también que tenemos es el exceso de peso. Sí, eso también nos causa problemas tanto a nivel lumbar, cervical, a nivel de el peso tiene que ser equilibrado con la estatura. Sí. Siempre, así es. Siempre, siempre tenemos que tener por eso tenemos que tener un equilibrio tanto de la alimentación, ejercicio, o sea, todo. Claro, sí, o sea, el que es chaparrito, bajito y es gordito está fregado, porque está desequilibrado. Exactamente. Claro. Por eso es que tienen a veces problemas lumbares, cervicales, de las rodillas, y dice, pero no he hecho nada. En una proporción, por ejemplo, una persona que mide unos 58, unos 60, ¿cuánto sería aproximadamente el máximo de kilos que debería pesar para estar equilibrado? En todo aspecto. Unos 60 de estatura. Sí. Más o menos debería pesar, en un promedio de 120 libras. 120 libras, es decir, unos 55 kilos, 56, no más allá de eso. No más de eso. Pero también no quiere decir que con eso no va a tener problemas. O sea, tenemos que también fortalecer la musculatura. Claro, hacer ejercicio, alimentarse adecuadamente. Adecuada y todo. Porque y cuidar el tema de las sobrecargas. Muy bien. Bueno, hay un tema que creo que para muchos, especialmente los que trabajamos en oficinas y todo, es el sedentarismo. Palabra prohibida, pero que se vive realmente, porque el sedentarismo pues nos va afectando al músculo esquelético. Si no se hace ejercicio, uno va perdiendo musculatura y sin duda va perdiendo fuerza y va con el tiempo a afectar el tema de movilidad. Así es. ¿Qué hacer, por ejemplo, en el tema del sedentarismo? Bueno, hablábamos de las pausas activas, por ejemplo. Esa es una posibilidad. Pero sí hace falta hacer otro tipo de ejercicio, tal vez. Sí. O sea, sí les recomendamos siempre a las personas, como ustedes lo dicen, las personas que pasan mucho tiempo sentados en la oficina, aparte de las pausas activas que se debe hacer normalmente durante el día, cada 2 horas, que sí hagan algo de ejercicio, que salgan de pronto a caminar, que salgan... por lo menos 1 o 2 veces a la semana, hacer algo de natación, que nos ayuda, es el mejor ejercicio para todo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ir los que puedan ahorita al gimnasio. Claro. Sí, o sea, lo importante es mantener nuestro cuerpo. El cuerpo en movimiento. El movimiento, porque eso es lo que nos mantiene equilibrados, nos mantiene ágiles y nos ayuda a evitar ciertas patologías que tenemos. Por eso es tan importante el tema del ejercicio, de hacer alguna actividad de ejercicio para las personas adultas mayores, por ejemplo, y claro, pueden hacer un ejercicio con menor fuerza, digamos, intensidad, pero yo he visto, por ejemplo, las fisioterapeutas les ayudan a hacer ese ejercicio, a recuperar esa movilidad, mejorar la movilidad que han ido como perdiendo, porque sí se puede recuperar. Lo mismo la musculatura. Sí, y con eso evitamos también a que las personas adultas mayores evitemos las caídas. Claro. Sí, porque muchas de las personas adultas mayores empiezan con problemas de caídas, que a veces dicen, no sé por qué me caí, por qué me resbalé. Y es por esta falta de musculatura y falta de flexibilidad. Claro, pierden el equilibrio. Exacto. Entonces, a través de ciertos ejercicios fisioterapéuticos, movimientos, ejercicios de coordinación y equilibrio, lo que le ayudamos es al adulto mayor a mejorar su movilidad y a que evitar estas caídas, ¿sí? Claro. Que muchas veces estas caídas han tenido ya muchas consecuencias
fatales en algunos, o han tenido problemas, se han venido con fracturas de miembros. Entonces, para evitar todo esto, es recomendable, sí, que el adulto mayor se mantenga en actividad. Así es. Bueno, normalmente, cuando vamos a la fisioterapia, cuando ya tenemos el mal, ¿no es cierto? Cuando estamos rotos o de pronto tenemos alguna luxación, hay alguna cosa. Pero creo que no hay que esperar estar así para ir a la fisioterapia. ¿Cómo es el diagnóstico y el tratamiento, por ejemplo, para una persona que tal se preocupa por su salud, pero va a que le evalúen? Ya. Nosotros, como sabemos, el fisioterapeuta tenemos la capacidad de evaluar al paciente y también de prevenir lesiones. Así es. Entonces, si hay, sobre todo, deportistas que vienen a hacerse una terapia preventiva, ¿sí? Y lo que hacemos es evaluarle al paciente de pronto si tiene alguna debilidad muscular. Lo que hacemos es fortalecer la parte que le falta fortalecer para evitar lesiones. ¿Sí? Eso es muy importante. Incluso la terapia preventiva también se hace en pacientes, por ejemplo, que ya van a ser operados, que van a tener una cirugía. Entonces sí se les recomienda venir primero a terapia, hacer algo de ejercicio, algo de fortalecimiento, para que posteriormente, después de su cirugía, puedan tener una recuperación más pronta. Realmente eso es como muy importante, porque no siempre trabajamos el tema de prevención, y justamente uno de los elementos para la prevención es el tema de ergonomía, de hábitos saludables. Entiendo que a nivel de Ministerio de Trabajo, pues también uno tiene que tener un cierto cumplimiento con el tema ergonómico, es decir, que los empleados estén en las condiciones adecuadas. Pero en nuestro país, ¿qué tanto se cumple esto? Últimamente yo pienso que ya se está cumpliendo. ¿Ya? ¿Sí? Antes no se veía mucho. ¿Sí? Así es. Ahora ya vemos que en las oficinas existe ya también el médico ocupacional que valora las necesidades de cada persona, ¿no? De acuerdo a la actividad o al trabajo que hace. Entonces ahora ya vemos también que les dotan de sillas ergonómicas, la forma adecuada, como yo le dije, de utilizar el mouse, la forma adecuada de utilizar el monitor. Sí, entonces ya son formas de prevenir también, de alguna forma, ¿sí? Eso es cierto. Para evitar las lesiones. Entonces, yo veo que ahora sí se está cumpliendo. Tal vez antes no se veía nada de eso, por eso es que algunas personas... No era visible realmente. No era visible, pero ahora como que ya está algo riguroso. La normativa también todo lo ya exige. Empieza a exigir todo esto. Y bueno, ustedes en la Cruz Roja, en el área, por ejemplo, de fisioterapia, ¿qué servicios ustedes ofrecen? En la Cruz Roja tenemos servicio para todo tipo de pacientes, ¿no? ¿Ya? Realizamos terapias, como les digo, preventivas, curamos el dolor, rehabilitamos al paciente, tenemos equipo de última tecnología, tenemos camillas de tracción que nos ayuda para todos los problemas lumbares y cervicales, principalmente cuando tienen hernias discales. Tenemos el magnetoterapia también, que nos ayuda principalmente a problemas de fracturas. Tenemos el láser, que nos ayuda de forma analgésica, antiinflamatoria, pero también nos ayuda a regenerar. ¿Sí? Tenemos también las ondas de choque, que es un equipo también muy utilizado, que es una terapia un poquito agresiva, pero se lo utiliza sobre todo en tratamientos diacrónicos. ¿Sí? Ya. Bueno, la gente puede asistir a la Cruz Roja, sea diagnosticada o no, al servicio de fisioterapia. Claro, no hay ningún problema. Nosotros como fisioterapeutas pueden venir, nosotros les evaluamos, les diagnosticamos lo que tienen y les realizamos la terapia. También tenemos pacientes que vienen de otros médicos, claro, otros profesionales que también son derivados hacia donde nosotros. Entonces les atendemos y les invitamos también a que vengan a la Cruz Roja, nos visiten. Tenemos el servicio de rehabilitación, que siempre nos hemos caracterizado por brindarles un servicio de calidad, con calidez y sobre todo con profesionalismo. Sí, somos un grupo multidisciplinario que trabajamos ahí en la Cruz Roja. Trabajamos 3 fisioterapeutas, pero también nos ayudamos de 3 profesionales, 2 traumatólogos y un deportólogo.
Eso es súper interesante para que la gente pueda aprovechar. ¿Una terapia aproximadamente qué cuesta en la Cruz Roja? $7 cuesta cada sesión. Es bastante bien accesible más que todo. Así es. ¿Puedo invitarles indicándoles la dirección de la Cruz Roja? Claro, el Centro de Rehabilitación de la Cruz Roja de Tungurahua se encuentra en La Quito y 12 de noviembre, cerca del Mercado Urbina. Ya. ¿El horario de atención? Nosotros atendemos desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Trabajamos bajo agendamiento previo para evitar que los pacientes tengan que esperarnos mucho el Claro, y se acumule la gente. Muy bien. Realmente felicitamos la labor que realiza la Cruz Roja, porque el tema de la fisioterapia es muy importante. Aunque pareciera que uno va a la fisioterapia cuando ya ha tenido ya una complicación mayor. Pero la prevención es importante, como decimos en todos estos temas médicos, el mantenernos con ejercicio, el cuidar nuestra salud, que eso es lo más importante. Hoy hemos tratado patologías musculoesqueléticas frecuentes. Le agradecemos a la licenciada Cristina Santamaría, ella es fisioterapeuta del Centro de Especialidades de la Cruz Roja de Tungurahua. Gracias por estar aquí y por sus consejos y por compartirnos sus conocimientos. Muchas gracias por la invitación y visítenos en la Cruz Roja, el Centro de Especialidades Médicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. Si quieres crecer fuerte y ligero, proteína diaria en tu plato. Primero. Para huesos sanos y sonrisa brillante, calcio diario es importante. Energía rica, energía sana, para jugar mañana tras mañana. Vitaminas frescas, color y sabor. Defiendo tu cuerpo con mucho amor. Antioxidantes en cada porción, para crecer con buena nutrición. Pequeña semilla, gran poder. Energía limpia para aprender. Fibra y nutrientes en combinación. Equilibrio real en tu alimentación. Hierro que impulsa tu vitalidad, fuerza y salud de verdad. Proteína buena para crecer mejor, con calidad y con sabor. Comer variado es la mejor decisión. Juntos construimos buena nutrición. Juntamos lo mejor para compartir. Minga Sonora. Nuestras voces se unen a la Minga. Minga Sonora. Nuestras voces están trabajando. Minga Sonora cuenta con invitados especiales. Y se unen a nuestro trabajo con la palabra. Minga Sonora. Sonora. Y aquí seguimos, queridos amigos, con Minga Sonora, la palabra que trabaja. Nunca permitas que nadie te haga sentir que no mereces lo que quieres. Atrévete a soñar, a vivir la vida día a día. Atrévete a poder querer y hacer lo posible para lo que tú más anhelas. Nunca pierdas la esperanza. Siempre va a ser con esfuerzo, va a ser poquito a poco, pero lo puedes lograr. Hoy tenemos una visita muy importante. Vamos a hablar sobre el fenómeno del superniño y la producción avícola. Le damos la bienvenida a Juan Carlos López, empresario avícola, ambateño, gerente de Nutrimax. Gracias por estar aquí en Minga Sonora. Muchas gracias, Lili, por la invitación. Bueno, compartir esos temas tan importantes que es para la sociedad
y más que nada que repercuten a la parte económica y alimenticia del país. Así es. Hablamos del superniño. ¿Por qué se habla de este fenómeno? Bueno, el superniño que está ahora, lo podemos palpar en este mismo momento, ¿no? Los calores que están haciendo no solo en nuestra ciudad, sino a nivel de todo el Ecuador, y no solo del Ecuador, sino de la región andina. Entonces podemos ver cómo las temperaturas han ido cambiando, han aumentado. Entonces cada vez están prolongándose. Justo hay unos estudios que dicen que puede ser uno de los peores en 140 años. Entonces las temperaturas están aumentando muy bruscamente. Además de eso, usted sabe que en la parte de la agricultura se necesita los riegos, se necesita las lluvias, y el momento en que empieza a haber la escasez de las aguas, pues vienen otras afectaciones, no solo en la agrícola, sino también podemos ver en el sistema eléctrico, que también ya hemos pasado anteriormente. Así es. Bueno, con el superniño, por supuesto, se afecta la producción de maíz, que es el alimento para el poder, en cambio, tener ustedes la producción de huevos. Bueno, la parte de maíz, que es el 50% del balanceado que ocupamos en la formulación, además de que el maíz ecuatoriano tiene una proteína muy buena, es excelente la calidad del maíz. Aporta con un 8.7 más o menos de energía para la alimentación de las aves. Entonces, en el momento donde no podemos tener la cantidad necesaria en los tiempos de sequía, pues van a haber un poco de repercusiones. Suben los costos. Pueden subir los costos, sí, pero a más de subir los costos, es qué vamos a dar de comer a las aves. Claro. Porque recuerde que sean los huevitos o sean las gallinas del pollo blanco que llamamos de alimentación, ambos van al consumo humano. Entonces va a repercutir a nuestra salud. O sea, no es solo tal vez ahora que podemos tomar en cuenta la producción y cómo damos de comer a la parte avícola, sino es qué estamos dando de comer. Claro. Entonces también se ve afectada nuestra salud de una u otra manera. Con todo lo que se prevé en cuanto al superniño, creemos que más adelante el incremento del precio del maíz en los próximos meses se va a tener. Y esto, ¿cómo impacta a nivel económico, por ejemplo, para los productores? Bueno, Lilia, en estos momentos ya tenía que empezar a haber cosecha. Ya tuvo que haber cosecha. Por estas sequías no ha podido ya salir. Más o menos siempre cuando pasa la Semana Santa ya hay uno de los pequeños granos de la cosecha de invierno que llaman los agricultores. Pero en esta temporada no ha habido, y de lo que podemos sondear, más o menos todavía se demora unos 15 días más. Entonces ya en estas épocas ya estamos sufriendo la escasez del maíz, donde ya tendría que haber la producción. Otra parte que nos ve afectada es que, como no hubo la cantidad necesaria de las aguas, pues la mazorca, la planta no se desarrolla. Entonces, en 15 días más o menos, que es lo que se proyecta, puede haber ya el maíz. Claro. Pero, ¿qué tipo de maíz es el que va a salir? Y si es que ya hay maíz, pues tal vez no va a haber en gran cantidad. Se prevé que solo va a haber de un mes y medio a 2. Y entonces solo estamos hablando prácticamente de mayo y hasta junio. Y de aquí la siguiente cosecha viene por octubre. Claro. Septiembre, Somos octubre. Dependientes de esto, entonces. Más que nada, como le decía anteriormente, no se está desarrollando una buena planta. ¿Qué vamos a dar de comer a las aves? Hace un momento me decías, puede repercutir en el precio. Creyéramos que sí, porque tal vez uno puede decir, como el maíz va a estar escaso, sube el precio, y si sube el precio, sube el alimento, debería subir el precio de los huevos. Claro. Pero no es así, porque tal vez uno como productor avícola podemos decir, los huevos, bueno, en vez de estar ahora a $3, pues va a llegar a $3.50. Pero si la producción avícola o la población de aves está en incremento, no tiene nada que ver con el precio del maíz. Claro. Porque si hay demasiadas aves,
hay demasiados huevos. Así es. Así el maíz esté caro, pero si hay demasiados huevos, uno tiene que mejor abaratar el precio para poder vender. Así es. Entonces, caro el maíz y barato el huevo, se vuelve un poco difícil esa parte de las ventas. Bueno, se hablaba de que aproximadamente es uno de los fenómenos que van a afectar mayormente en los últimos años. Pero ustedes no es la primera vez que se enfrentan a un tipo de estos fenómenos, tal vez en menor cantidad, pero con la experiencia que ustedes tienen, ¿qué estrategias son las que ustedes van planteando para poder hacerlo frente y seguir en esa lucha realmente? Porque esto no puede tampoco parar. Claro. Bueno, Lili, muy buena la pregunta. Como tú dices, ya nos enfrentamos año tras año, tenemos tal vez la misma crisis. Pero cuando son cosas de la naturaleza hay muchas cosas que se salen de nuestras manos, ¿no? Ya no podemos prever. Cuando se está acabando la producción a finales de diciembre, inicios de enero, que ya empieza a incrementar ahí el precio porque no hay, ya porque así se cumple el ciclo mismo de producción de maíz, uno ya empieza a almacenar maíz. Como avicultores empezamos a almacenar maíz y, por ejemplo, hasta estas fechas todavía en mi caso personal tengo maíz almacenado hasta el tiempo de cosecha. Claro. Pero si es que no va a haber maíz en abundancia, uno ¿qué puede hacer? Importar tal vez maíz, importar trigo. ¿Cuál es el problema de esto? Como te decía al inicio, nosotros tratamos de que siempre la calidad de maíz sea buena, pero la calidad de maíz de otros países al exportar ya no es la misma. Perdón, al importar ya no es la misma. Claro. Tratamos de traer el trigo, incluso el trigo tiene mayor proteína que el maíz, entonces dijéramos, qué lindo, ahí podemos suplantar. ¿Cuál es el problema? Que como no tiene la misma consistencia, no tiene lo mismo que tiene el maíz, no es un grano, y la ave está acostumbrada a comer algo que sea de grano. O sea, así es la naturaleza del ave. El momento que le damos de comer trigo, sí le podemos suplantar algo, pero no todo. Entonces es como que nosotros comiéramos machica en polvo. O sea, no nos va a ser lo mismo. Tal vez en una coladita, en algo es más rico, pero comernos en polvo ya hasta nos vamos a ahogar. Exactamente, más complicado. Entonces al ave le pasa lo mismo porque no es su naturaleza. Entonces tratamos de esa manera tal vez prever lo que nos va a pasar, y importando un poquito de maíz, importando un poquito de maíz, importando un poco de trigo, pero como te digo, la calidad del huevo que producimos o la calidad del pollo de los avicultores que tienen pollo blanco ya no es la misma. Y también eso repercute, como te decía igual al inicio, uno trata de dar un producto de calidad porque es algo que va a la boca de los ciudadanos, pues. Así es, sí, y por supuesto tanto el huevo, bueno, el huevo es una de las mejores proteínas, es la más económica que te podemos tener, y por supuesto la carne de pollo igual. La gente necesita tener una alimentación adecuada, y en estos casos, ¿qué sucedería en unos 6 meses aproximadamente? Bueno, yo te podría decir que en huevos tal vez no va a faltar. El problema es el dar de comer a las aves. Como te decía al inicio, la población de aves del Ecuador, o sea, va a haber, o sea, podemos suplir las necesidades de los hogares ecuatorianos. Es más, hasta falta un poco de propaganda porque muchas personas todavía tienen esos miedos de que el huevo es alto en colesterol y muchas cosas, ¿no? A pesar que en estas últimas temporadas ya se ha ido quitando esos miedos y ha aumentado el consumo un poco, ¿no? Pero aún así todavía existen personas que comen tal vez pasando un día, y el huevito lo podemos comer todos los días, como tú mismo decías, es una proteína, una de las más económicas. Así es. Entonces huevos sí va a haber. El problema es lo que digo, es cómo podemos alimentar a las aves. ¿Cómo poder mantener a las productoras? A las productoras. Entonces, ahí se vuelve un problema porque tal vez muchos empiezan a vender, no se tiene con qué dar de comer. Ha habido casos donde ya personas que están criando aves, pues ya dejan de criarlas, hacen los contratos con personas que les crían, y las personas dicen, mire, venda nomás a otro la pollita bebé porque no voy a tener con qué dar de comer.
Entonces se vuelve un problema porque tal vez otros tienen que empezar a vender la gallina de descarte ya cuando ha cumplido su ciclo. Y cuando ya ha cumplido su ciclo también, pues si es que empezamos a vender todos de golpe, ¿qué ocurre? Baja el precio. Baja el precio, exactamente. Por supuesto. Entonces las ganancias... se repercute porque imagínate, ha habido casos que hemos tenido que vender gallinas incluso a 50 centavos, porque hay varias avícolas que están vendiendo, entonces entre mayor demanda ya pues entonces lo que uno aumenta. Necesita es que fluya, desde luego, porque con el mismo dinero con el que vendemos la gallina de descarte nos sirve para la reposición. Imagínate, a veces reponer una gallina cuesta $6 y como te digo hace un momento, a veces la hemos vendido en 50 centavos, o sea, es totalmente una gran diferencia. Claro. Así es, Lili. Bueno, entiendo en el tema avícola, pues hay bastante competencia acá en la provincia, hay muchísimos productores pero a la vez, como hay muchos productores, esto se expande la comercialización hacia distintos puntos del país. Entonces, pero esto tampoco sería una esperanza, una ayuda, porque igual todos van a necesitar cómo alimentar sus gallinas, en este caso, sus pollos. Claro, así es, Lili. Y más que nada, el poder guardar maíz requiere capitales fuertes, porque personas necesitan guardar, ¿qué te digo? 10,000, 20,000, 30,000 quintales, o sea, no es que necesitamos guardar 10, 20, 100 sacos, o sea, entonces son capitales fuertes que necesitan, y a veces entre avicultores, por eso hay las asociaciones que tratan entre ellos de unirse para traer grandes volúmenes, pero otras personas que no logran tener el capital tienen que cerrar o menorar la producción que tengan en sus granjas. Claro, y por supuesto esto va a repercutir no solamente en los dueños, sino en todas las familias que están vinculadas trabajando con ellos. Así es. Más que nada porque complicado. Es un tema bastante complicado. Hoy en día tenemos un problema que en el Ministerio igual de Agricultura no dan rápido los permisos incluso para poder importarlo, el trigo, importar la soya, que son productos que siempre tratamos de que hay aquí en abundancia. Como no hay los permisos breves, se acumulan, después empiezan a llegar todos los embarques en una misma temporada. Al llegar en una misma temporada, todo mundo quiere vender sus productos, bajan los precios. Entonces, también se ve repercutido eso. Se complica. Sí. Y que el tema de almacenamiento, aparte del espacio físico como tal y que debe estar acondicionado, ¿en algún momento dado el maíz puede dañarse? Cuando con el tiempo. Cuando almacenamos el maíz, por lo general siempre se lo hacen silos. Sí. Y aún así no es nada seguro porque hay que tratarlo para que no entre gorgojo, tú sabes, las plagas siempre estarán las ratas pues queriendo, entonces hay dinero también que toca invertir para tener en almacenamiento. Y el tener un silo también es costoso porque toca estar siempre dando el aire al maíz para que se vaya secando. Porque entre más seco el maíz, pues mejores beneficios tenemos para la gallina. Cuando el maíz a veces está un poco húmedo, vienen otros problemas, vienen problemas de micoplasma, micotoxinas. Entonces, mira, ya repercute porque no es que solo compramos el maíz, como te decíamos al inicio. Lindo, podemos tener el maíz, pero ¿qué calidad de maíz llegó? Y el momento en que damos también las enfermedades en las aves, las enfermedades en las granjas, que todo se ve repercutida porque los tratamientos empiezan a aumentar. Un costo de cualquier enfermedad, no estamos igual hablando de $10, son costos fuertes en los tratamientos. Es toda una inversión. Es una inversión siempre bastante alta. Y por otra parte también cuando no se les da el buen alimento, podemos tal vez darle todo lo necesario al ave. Estamos bien en los calendarios de vacunación, estamos dándole todos los desinfectantes, la granja fumigada, pero el momento donde el sistema inmune del ave está bajo, todo lo que hagamos es innecesario, no sirve de nada porque solo sería una gastadera de dinero. Entonces por eso siempre la calidad que damos en las materias primas tiene que ser fuerte, tiene que ser alta para que el animal esté lo más sano y lo más esbelto posible. Producto de calidad. Así, producto de calidad, Lili. Ese fenómeno aproximadamente, ¿cuánto estiman ustedes en tiempo que les va a afectar? Bueno, según los estudios dice que puede llegar hasta enero del 2027.
Entonces es bastante, o sea, no es solo que ya mismo por más acaba, almacenaje que tengan por de más maíz. almacenaje, porque siguen comiendo. Las aves comen todos los días. Claro. Entonces no se trata de por más almacenaje se nos va a acabar, y si es que no hay tanta producción, pues nos va a faltar. En esta última temporada, como igual te mencionaba, tenemos aproximadamente 2 meses de producción de maíz. De aquí viene la otra cosecha, que es a finales de septiembre o a inicios de octubre. Pero el momento en que llega esa cosecha, también dependemos del clima. ¿Sí? Si es que no hubo la lluvia necesaria, el grano no se desarrolló. Ahora también podemos ver, y tal vez en esta entrevista muchos pueden decir, pero si yo veía la costa inundada, yo veía que los carros estaban, ¿cómo es que no ha llovido? Lo que pasa es que como el maíz se siembra también en partes altas, en lomas que llaman, entonces todo va, pues sigue cayendo, sigue bajando. Entonces, en el caso del maíz, pues no repercute hasta a veces si es que haya llovido e inundó las tierras, porque el maíz siempre es en la parte alta. Entonces, y bueno, también vemos que ya hace 15 días no ha llovido. Entonces, esto afecta. Entonces la igual planta no se está desarrollando. La calidad. La calidad. Es como un niñito, ¿no? Por ejemplo, el maíz se demora 4 meses y medio desde que se siembra hasta que se cosecha. Claro. Entonces, imagínate, necesitamos 4 meses de riego. Entonces dependemos 100%, bueno, los agricultores dependen 100% del clima. Ahorita el maíz ya debería estar con un precio un poco más accesible. Entre más accesible, los costos del balanceado pues disminuyen, entonces puede haber una mayor rentabilidad. Pero en este momento, con lo que te menciono, no ha bajado los costos. Actualmente el precio del maíz en la costa mismo está caro, está sobre los 18.50. Imagínate, el flete para traerlo, los costos que se necesita hasta que pueda llegar al ave, llegamos casi $19.50, $20, es un precio en los mejores bastante casos. En los mejores casos. Así es. Qué bárbaro. Bueno, la verdad es muy interesante el poder saber cómo esta afectación y cómo esta cadena como se va fortaleciendo, también se va afectando. Porque como decía, desde que llega el alimento hasta las aves, hay muchos procesos que se van realizando, muchas personas implicadas, mucha economía, mucha inversión que se tiene que realizar, por supuesto. Y claro, queridos amigos, usted tiene el huevito en la mesa en la mañana para hacerse el desayuno, pero no sabemos todos los sacrificios que significa realmente que pueda llegar a nuestra mesa. Justamente nosotros como gobierno provincial estamos en una campaña de nutrición y nuestro personaje principal es un huevo, porque es la proteína más económica, la que más se puede ayudar, y claro, es dirigida a madres y niños pequeños, porque es lo que nosotros vamos a ir nutriendo. Y básicamente en una economía que va cayendo, por lo menos el huevo es uno de los alimentos que seguro podemos tener en un hogar, a pesar de que la economía no esté tan estable. Así que les agradecemos muchísimo a Juan Carlos López, empresario avícola, ambateño, gerente de Nutrimax, quien realmente pues nos ha colocado un poco el contexto. ¿Qué sucedería con el fenómeno del Niño? Ojalá no nos juegue tan mal el clima y las cosas y puedan tener oportunidades de ir teniendo el alimento suficiente para todas sus aves. Muchas gracias por estar Muchas gracias, Lili, por la entrevista. Un lindo día. Gracias. Minga Sonora. ¿Sabías que la mayoría de incendios forestales en Tungurahua no los provoca la naturaleza, sino las personas? Una colilla encendida, una quema agrícola o basura tirada en el páramo pueden convertir la montaña en fuego. Cuando el bosque arde, perdemos agua, aire limpio, animales, cultivos y se pone en riesgo la vida de comunidades enteras. Y no es solo una irresponsabilidad, es un delito. El artículo 246 del COIP sanciona a quienes provocan incendios que dañan nuestros ecosistemas. Si ves humo o fuego, llama al 911. Y si sabes quién lo ocasionó, denúncialo. Tu denuncia también apaga el fuego. Es un mensaje del Gobierno Provincial de Tungurahua y la Secretaría Nacional de Riesgos. Prevenir incendios forestales es proteger la vida.
ideas nos rodean. Las mejores están en nuestras voces. Identidad. Dicen que donde hubo fuego, también nace vida. 9 cantones nacidos del volcán te invitan a sentir su fuerza. Sabores con memoria, que no solo se comen, se heredan. Fiesta que brota como lava, imparable, viva, ancestral. Manos que visten a un país entero, hilo a hilo, historia a historia. Aromas de tierra fértil que se transforman en manjares inolvidables. Un destino para caminarlo, reírlo, sentirlo con el alma. Calzado que pisa fuerte, hecho por gente resiliente. Aventura que ruge como el volcán y estremece hasta el corazón. Arte que florece entre barro, palma y tradición. Cocina que reconforta, que emociona, que nunca se olvida. Del fuego nace la vida. Tungurahua, 9 cantones, una sola fuerza que arde y florece. Esto es una primera impresión. Colores que te hacen mover. Texturas que te hacen sentir. Aromas que puedes saborear. Pasión fusionada con talento. Historia e identidad que se abre a cada paso. Porque somos el mundo dentro de otro mundo. Somos todo y mucho más. Somos turismo. Vive Tungurahua. Fue la fuerza de la naturaleza lo que nos unió por primera vez. Y una vez más, su magia lo está logrando. Estar en Tungurahua es más que mirar un paisaje. Es un viaje donde el volcán convive con el frescor de sus aguas termales. Una experiencia que permanece en la memoria, con sabores que emocionan, cultura que vibra en cada fiesta y tradición, cantones que susurran sus historias y caminos que invitan a volver. Del fuego nace la vida. Vive Tungurahua. Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua. En la Minga, la inteligencia es sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. La palabra que nos da identidad. Minga Sonora. Y seguimos aquí en Minga Sonora. No puedes hacer todas estas cosas épicas con gente básica. Cuando tú te proyectas alguna cosa, algún sueño, alguna necesidad que quieras hacer, un negocio, tienes que saber bien con quién te asocias, con quién estás, porque en realidad, si tú te das cuenta, debes rodearte de gente que te pueda sumar, más no restar. Que eso es súper importante dentro de un proyecto. ¿Con qué personas tú te asocias? ¿Con qué personas tú puedes hacer proyectos y construir sueños? Vamos a hablar un poquito a propósito que tuvimos la entrevista del huevo. Hablábamos siempre como los beneficios del huevo. Es una proteína básicamente muy importante, económica, está al alcance de todos, y justamente la campaña de nutrición que se está promoviendo como gobierno provincial es muy importante. ¿Por qué? Porque con alimentarse básicamente de una forma que nos dé los nutrientes necesarios, podemos tener una mejor salud. Por esa razón, hoy hablamos un poco sobre los huevos considerados como ese superalimento. En esta campaña que tenemos, el video que suelen ver aquí en los videos que tenemos aquí en la radio, ustedes ven el huevito animado como él nos va comentando, y hay varios alimentos que nos pueden aportar muchísimo en nuestra salud. Pero básicamente los huevos es un superalimento original de la naturaleza y ha formado parte de nuestra dieta desde tiempos inmemorables. Sin embargo, solo ahora estamos descubriendo el alcance total de sus beneficios nutricionales y su impacto positivo en la salud a largo plazo.
Usted sabía que tiene 17 vitaminas y nutrientes diferentes, incluyendo vitamina A, D y E, ácido fólico, hierro y selenio, además importantes antioxidantes, proteínas y omega 3. Todo lo necesario para una dieta saludable que le ayuda a sentirse mejor y, por supuesto, tener una mayor calidad de vida. Ya continuaremos hablando sobre el tema de los huevitos, cómo van aportando para nuestra salud. Nada mejor que juntos aprender a disfrutar cada día. Los detalles que hacen este día inolvidable. Inolvidable. Porque la vida es hoy. Es tiempo de disfrutar una vida a plenitud. Y seguimos, queridos amigos, en Minga Sonora, la palabra que trabaja con un tema súper importante. Para mí es fundamental porque el ser humano tiene vida cuando su corazoncito está en actividad. Y hoy le damos la bienvenida al doctor Marcelo Jácome, médico cardiólogo. Con él trataremos prevención de enfermedades cardiovasculares en adultos mayores. Muy buenos días, doctor Jácome, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, aquí a las órdenes, para tratar este tema tan importante que, es una causa de las primeras de mortalidad en el mundo y en el Ecuador también. Así es. ¿Cuál es la importancia de la prevención cardiovascular en la tercera edad? Yo quisiera hacer un acápite primero. Hay tres cosas que dominan a la persona, a la humanidad. Es la ciencia, la educación y la salud. El público en general debe tener noción de que la educación es básica para entender su medio, su bienestar. A más educación, usted tiene más oportunidad de gobernar lo que le rodea y decidir y tomar decisiones adecuadas. Y a menos educación, el mundo lo va a gobernar. Entonces, empezando por ahí, debemos saber que las enfermedades cardiovasculares se dan desde hace cuántos años atrás de que el individuo nazca, quizás desde la infancia en estos tiempos, ¿no es cierto? Y entonces ya hay establecido hoy 8 factores de riesgo que aumentan o que controlan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Son bien conocidos. 2 factores que son físicos, la hipertensión y la obesidad. Hay 2 factores químicos que son la glucosa y los colesteroles o los lípidos de la sangre. 3 factores que son personales, digamos que son voluntarios. Esto es la actividad física, esto es si fumas o no fumas, y esto es la dieta que consumes. Y hay uno más que es reciente, y el más reciente es aquel factor que se refiere a la calidad y a la cantidad de sueño que puedes tener, directamente relacionado con los factores emocionales y el estrés. Así es. ¿Cómo prevenir esas afectaciones graves? Pues bien, fíjese que lo que he nombrado, lo que he dicho, usted los lleva, aunque sea una persona saludable, no tenga ninguna enfermedad, usted los lleva en su cuerpo, en su vida, los lleva por años de años. Y si afortunadamente ha llegado a la tercera edad saludable, todavía están en usted estos factores de riesgo que podrían aparecer súbitamente. Entonces, lo ideal sería que usted como persona, en primer término, a cualquier edad que tenga, y más en esta tercera edad, usted pueda o decida, en base a lo que hemos mencionado, cuidarse y controlar estos factores de riesgo. Claro. Es una decisión personal y obviamente necesita un apoyo personal. Si usted está saludable a la tercera edad, conviene tener una idea global de cuál es su riesgo, cuál es la posibilidad, cuál es el chance de que tenga una enfermedad cardíaca aguda. Y eso lo realiza haciendo una visita médica para que le den una idea y una opinión. Así es. Hay casos donde en realidad la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, todo tiene un conjunto, una misma persona. Sí. Y realmente no hay una prevención como tal, sino cuando ya nos sentimos mal realmente es cuando se trata de hacer alguna cosa. Yo he mencionado que hay unos 3 factores que son personales de usted, que usted los puede controlar.
Y primero vamos con el tabaco, ¿no es cierto? Así es. Usted, si fumaba, debe dejar de fumar. Es una cosa fundamental. La otra es el ejercicio, ¿no es cierto? No es que usted debe hacer ejercicio así por así. Póngase una meta, es una decisión personal. La meta es que usted pueda caminar 75 minutos semanales, sea divididos en fracciones durante los días, pero debe hacer un mínimo de eso. Y si usted quiere más, 150 minutos semanales. Y si usted es un caminador largo, siga con su caminata, ¿no es cierto? Lo otro que decir es la dieta saludable. Primero, ¿cuánto? ¿Qué volumen de alimentos consume? Luego, ¿qué tipo de alimentos consume? Acuérdense que estamos en un cambio generacional y estas generaciones prefieren estos alimentos chatarra, ¿no es cierto? Entonces, mire que son cambios que usted los puede hacer, esos 3 factores son cambios que usted los puede hacer, ¿no es cierto? Y mencionaría yo el último factor que es nuevo, el sueño. Usted debe tener un sueño confortable, reparador, mínimo 6 horas diarias de un sueño profundo, un sueño que le haga descansar. Yo les decía, este último factor tiene mucho que ver con el estado emocional. La tercera edad es, qué pena decirlo, es un estado emocional donde que todos los conflictos de la familia le llegan a usted y usted está englobando, usted está acaparando estos conflictos y tratando de resolverlos quizás sin ayuda. Lo ideal es que usted, la persona o las personas se unan y resuelvan estas cosas lo más favorable, lo más pronto posible y le den chance de usted tener una vida en paz, saludable y un sueño reparador, que es el último factor que se ha mencionado. Así es muy importante. Bueno, en la tercera edad, bueno, en general usted decía el cuidado del sueño. Pero en la tercera edad muchas veces sucede que van perdiendo el sueño. A la madrugada se despiertan, qué sé yo, se duermen a las 9 y a las 3 de la mañana están ya listos y preparados, abiertos los ojos y no pueden conciliar el sueño. ¿Qué hacer en estos casos? Justo hemos mencionado esto, porque lo que altera el sueño no solo es el hábito que haya tenido la persona. Lo que altera el sueño son más estos factores estresantes de la sociedad y del medio, ¿no es cierto? Y yo he mencionado, y vuelvo a recalcar, el adulto mayor es como una esponja que está absorbiendo todos los problemas y conflictos emocionales de su familia, de su casa, de sus vecinos, de sus familiares, del país en general, acuérdense. Entonces, lo primero sería, trate de solucionar estos conflictos, trate de arreglarlos como sea, ¿no? Porque son los que más alteran el sueño. Y luego, si usted está en paz y no hay conflictos emocionales, si usted ha resuelto todo, si usted ha resuelto casi todo, entonces sí, hay que visitar a un médico para ver qué pasa, por qué está perdiendo el sueño, por qué no puede descansar. Acuérdese, el estrés emocional es un factor de riesgo que aumenta las enfermedades cardiovasculares. Bueno, cuando la persona siente ciertos efectos, ¿cierto? ¿Cómo puede descubrir que puede tener algún tipo de enfermedad cardiovascular? ¿Cuáles serían como esos síntomas? Porque a veces uno, cuando ya está mal, está grave, es cuando acude al médico, pero sí hay ciertas pistas que uno puede tomar en cuenta. Bien, voy a recomendar primero que usted busque sus factores de riesgo, sus 8 factores de riesgo. Primero, pregúntese si es hipertenso o no, es diabético o no, cómo están sus colesteroles, ¿no es cierto? Si hace ejercicio o no, si tiene obesidad, si fuma, si se alimenta saludable, y si duerme, y si descansa bien, ¿cierto? Entonces, de los 8 que he mencionado, si usted reúne 1 o 2, todavía el riesgo es bajo. Pero si reúne 3, 4 o más de eso, el riesgo, la posibilidad de tener una enfermedad cardiovascular aguda es alto. Entonces, ¿qué siente la persona? Pues muchas personas de la tercera edad quizás tienen un evento agudo con el dolor típico en el pecho, un dolor que es opresivo, que no se quita fácilmente y que puede durar más de 24 horas. Es evidente que está teniendo un infarto, ¿no? Pero hay otros síntomas más leves, por decir que el paciente se fatiga, empieza a fatigarse de un día para otro y la fatiga persiste y persiste, o el paciente siente palpitaciones, angustia, desesperación. Todos estos síntomas
podrían indicar una enfermedad cardiovascular aguda. Pero hay síntomas que podrían indicar una enfermedad cardiovascular crónica. Me refiero a que el corazón o su cerebro se ha dañado de varios meses para acá, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquellos pacientes que aumentan su demencia senil, aquellos pacientes que se fatigan fácilmente, aquellos pacientes que están con hinchazón, edema de los miembros inferiores, ¿no es cierto? Todos esos son síntomas de enfermedades cardiovasculares, crónicas o agudas, y eso debe tomar en cuenta la persona. Pero básicamente, si un adulto mayor ha llegado bien y se siente bien, por favor no se descuide, busque sus factores de riesgo y vea y haga un cálculo para saber qué chance de riesgo tiene o no. Así es, un factor importante es la alimentación, básicamente. Y por supuesto, yo miraba una alimentación saludable, baja en grasas y sal para un adulto mayor. Pero dentro de nuestra alimentación, la gastronomía propia, por ejemplo, de nuestro país, lo que vamos a tener en el día a día no es precisamente baja en grasas y sal. Así es, así es. Bien, en este aspecto, miren, hay unas cosas fundamentales en la dieta solamente. Yo sé que nuestro Ecuador es rico en gastronomía y hay comidas, pero súper deliciosas e inevitables, y punto. Pero hay cositas que se pueden modificar. Por ejemplo, se refiere a la cantidad de sal en su dieta. La cantidad de azúcar o de almidones que usted consume en su dieta. No es que no consuma, por favor, póngale un término, póngale un límite nada más. Claro. Puede ser porciones. Exacto. El volumen, la cantidad en sí de alimento que usted consume, ¿no? Porque estamos acostumbrados, cuando somos laborables, trabajadores, a una dieta fuerte, rica, que nos mantenga, que nos dé energía, ¿no es cierto? Así sí, pero es. usted ha llegado a la tercera edad y ya no necesita. Usted necesita un poco de descanso, paz y una dieta aceptable, una dieta saludable, con moderación de estas cosas que hemos pedido, ¿no es cierto? Entonces, consumir vegetales, consumir refrescos pero sin azúcar o refrescos naturales, consumir muchas frutas, que es importante, frutos secos, que es importante, ¿no? Todo eso es válido, pero por favor, acuérdese que ha llegado a la tercera edad y su peso debería marcar su dieta. Entonces, lo que quiera consumir, los alimentos que quiera consumir, podían ser en base a un porcentaje, a un tamaño adecuado para su peso. Claro, es realmente, todo es un conjunto, una integralidad. O sea, si uno no lo integra, no tendremos pues resultados. Y claro, dentro de esta integralidad está la actividad física adecuada, como usted decía, 75 minutos por lo menos en la semana de una caminata. Pero el tipo de caminata, ¿cuál es la recomendada? ¿Un poco más rápida, más lenta? ¿Cómo lo es? La caminada en sí exige 75 a 150 minutos semanales, que podrían ser divididos a 20 minutos o 30 minutos diarios, como usted se acomode. Y es una caminata simple. Es sencillamente salir de su casa con una ropa deportiva, con unos zapatos deportivos, y caminar como que nadie le molesta, como que no hay nadie más en este mundo, y camine y cumpla su meta. Esa es la caminata. No tiene que exigirse un paso rápido, no tiene que ir trotando, no tiene que tener cierto número de pasos en cierto tiempo. No, por favor, quítese el estrés cuando camina y cumpla su tiempo de caminata. Eso es lo que necesita. Así es, darse ese espacio realmente como debe tenerse. ¿Cómo manejar estas enfermedades ya existentes, gente que ya tiene pues estas cardiopatías? Sí. Lamentablemente en la tercera edad es donde que las enfermedades se agudizan, aparecen súbitamente y la gente se desespera más en vez de poder solucionarle, ¿no? Yo diría que si ya tiene una enfermedad, debería tener ya un diagnóstico exacto, debería tener ya la validación de un médico que le haya dicho, que le diga exactamente lo que ha pasado y lo que debe hacer. En las enfermedades cardíacas hay muchas cosas, hay muchas metas que cumplir, empezando por los ajustes que se dan de la vida real, ¿no es cierto? Uh-huh. Los ajustes dietéticos, metabólicos. Entonces eso significa, deje los vicios. Ejemplo, dejar de fumar, no consuma alcohol, tenga una dieta saludable, poca sal, baja en calorías o baja en azúcares, que es lo importante, ¿no es cierto? Y la otra es la parte medicamentosa, que
Muchas veces en las enfermedades cardíacas no se las puede abandonar, no se las puede dejar porque son medicaciones que son de por vida, son lo que le mantiene a su corazón más o menos estable. Entonces, obviamente, esta medicación debe ser prescrita por su médico de confianza, ¿no es cierto? Y él le dirá qué medicamentos no puede suspender, inevitablemente no puede suspender durante toda su vida porque eso es lo que le mantiene y le va a prolongar su vida. ¿Qué se puede recomendar? Mire, necesita resignación cuando usted ya tiene una enfermedad. Necesita cuidarse más. Necesita ponerle atención más a su cuerpo. Necesita poner más atención a las órdenes impartidas por su médico en todo sentido. Usted tiene la voluntad y debe tener la voluntad de decidir cuidarse, decidir cuidar su cuerpo por sí mismo, decidir hacer su dieta, su ejercicio, su medicación. Sí, no se consigue fácilmente siendo una persona sola, individual. Ya se ha visto que se logra mucho cuando las personas se unen. Cuando hay una persona atrás de usted, un tutor o algo que le ayuda, que le obliga, que le exige a cumplir estas metas. Así es, sí, porque solo realmente nos podemos olvidar o sencillamente no queremos ejecutar. Así es. Es así de simple. El control periódico, por ejemplo, el tema de la presión arterial es un tema de enfermedad muy común. ¿Quién no sufre de presión arterial como tal? Tanto la presión arterial como la glicemia, ¿cada cuánto tenemos que hacernos ese control periódico? A ver, esta parte es crítica, ¿no? La presión arterial es una de las cosas que más rápido y más agudo puede dañar a las personas. Entonces, especialmente cuando entramos en la segunda etapa de nuestra vida, 40, 45 años, debemos ya tener una idea de cuánto es nuestra presión arterial. Y si está normal o está ya pasándose de los límites o verdaderamente usted ya es hipertenso. Entonces, si usted aún tiene presiones normales, hágase un chequeo cada 6 meses, cada año, de la presión arterial. Puede ser en cualquier lado, en una botica, en un subcentro, lo que sea. El objetivo es que usted sepa con números reales cuánto tiene, ¿no? Cuando usted acude a su médico le puede decir, vea, me tomé la presión hace 4 días y salieron tanto. Eso va a servir mucho para el manejo del médico. Claro. Pero cuando usted ya es hipertenso, obliga a que la presión arterial en un inicio sea monitorizada, si es posible, cada día, y luego cada semana, y luego cada mes, para tener una idea de si es que el tratamiento o las medidas correctivas están funcionando. Cuando las medidas correctivas están funcionando, medidas correctivas me refiero a que usted está cumpliendo cierta dieta, usted está cumpliendo el bajar de peso hasta llegar a un límite adecuado, usted está cumpliendo en no fumar y no tomar alcohol, que son lo que agrava la presión arterial. Entonces, cuando ha llegado a un control de esto y obviamente ha usado medicamentos, su presión arterial podría ser automedida usted en su hogar, si usted prefiere cada semana, si usted prefiere cada 15 o cada mes. El médico que le controla obviamente sabrá cuándo le llama. Le llamará en un mes al principio, le llamará en 3 meses y así sucesivamente. Como puede ser, claro. Pero entiendo que también la presión va a depender mucho de la edad. Por ejemplo, una persona de 50 años, una presión normal que puede ser aceptable, ¿cuál debería ser? No necesariamente la presión va con la edad. Ya está visto que la idea era que a mayor edad, mayor presión, y no es así. No es así. Lo cierto es que a mayor presión, mayor daño cardiovascular. Claro. Entonces, esta idea es errónea del vecino. La presión normal aceptable no debe pasar de 140 milímetros de mercurio en la sistólica y no debe pasar de 90 milímetros de mercurio en la diastólica. Esa es la presión normal. En algunos pacientes mayores, diabéticos, la presión no debe bajar más de 130 y no debe bajar más de 90. En diabéticos. Claro. Me refiero a esto. Pero, insisto, a más presión, mayor daño cardiovascular. Es como bastante complejo. Y bueno, en las enfermedades cardiovasculares, el manejo del estrés y la salud emocional es muy importante. Sí, insisto, por eso yo le había dicho que el último factor de los 8 es nuevo realmente, el sueño, control del sueño, la calidad del sueño. Y yo le digo, insisto, que el sueño y la calidad del sueño tiene relación con el estrés, con todas las emociones, con todos los conflictos emocionales que una persona pueda tener. No puede dormir porque sencillamente hay cosas que agobian su mente, hay conflictos que agobian. Si usted se pregunta, 50% de las consultas cardiovasculares son por ansiedad, son por estrés, son por depresión.
O sea, no es nada despreciable, es la mitad de las consultas médicas. Es cuando usted pregunta a la persona qué le pasa, aquella que viene con un dolor de pecho, ¿no es cierto? El médico debería saber dilucidar que si es realmente un problema cardíaco o es un problema emocional. Y usted va a ver que 50% son emocionales. Así es. ¿Cómo cuidar de esto, no? Insisto, sería fácil decir, oiga, solucione su problema y mañana está bien, y no es así. Vuelvo a decir, se consigue mucho no solo, no actuando solo, se consigue mucho actuando en grupo, en gente que le acompaña. Usted ha visto ahora que hay grupos de tercera edad que están muy bien, ¿no es cierto? Y salen y se pasean y caminan y hacen danza. Esa es una ayuda emocional para la persona, y si ella tiene un conflicto y puede confiar en alguien que le ayude a orientarse, a solucionar el problema, se va a sentir mejor, va a limpiar el estrés y va a poder recuperar su sueño. Así es. Bueno, y aquí tengo una consulta. Cuando un tema médico comienza, el hecho mismo de ir al médico, especialmente el cardiólogo, también es una causa de estrés. ¿Cómo lograr en nuestros adultos mayores? Porque los pobres, o sea, ya sufren la enfermedad y sufren más teniendo que ir al médico. Sí, ¿cómo nosotros podemos como ayudarles? Porque es un acompañamiento de la familia que debe hacerlo. ¿Cómo poder? Porque, a ver, hay médicos y médicos, por supuesto. Y el médico, aparte de toda su parte técnica, es un acompañamiento emocional también. ¿Y cómo sabe? O sea, no es lo mismo decirle, ¿sabe qué? Tiene cáncer y se me muere mañana, que ayudarle a poder y saberlo cómo decir. A veces como que son como demasiado fuertes al decir ciertas cosas. Y a un adulto mayor, por ejemplo, le puede decir, ¿sabe qué? Es que porque usted no se ayuda, usted no sabe, es más como retarle. Y eso le aleja más en el querer ayudarse. ¿Cómo abordar ustedes como médicos en esa parte como humana, pero que, por supuesto, cumplan la parte médica de tratamiento de medicamentos? Sí, primero tendríamos que ver esta relación médico-paciente, familiar-paciente y todo lo demás. Lo ideal sería que el médico no sea un ente rígido, que tenga esa fácil empatía médico-paciente. Digo fácil, que es a la primera vista, ¿no es cierto? Así es. Pero hay una cosa fundamental en los pacientes, en las personas. Todas las personas deberían tener lo que se llaman las 4 A's. La primera A se refiere a una cosa que se llama aceptación de lo que es o de lo que tiene. O sea, sí, si yo soy médico y otro es tecnólogo, cada uno acepta su puesto y su diferencia, pero al final somos personas, ¿no es cierto? Es la aceptación. Luego viene la actitud de las personas. O sea, ¿por qué caerse si tienen una enfermedad? ¿Por qué rebajarse más? ¿No? La actitud significa, mire, yo he aceptado como soy, tengo una enfermedad y mi actitud debe ser positiva. Debo ir, sí, voy a controlarme, voy a mejorarme, el médico me va a ayudar, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Esa es actitud, aceptación de lo que es, ¿no es cierto? La otra as viene con esto de que se llama tutorías o aceptaciones de personas extrañas que le ayuden. ¿Como acompañamiento? Acompañamiento. Que le ayudan, que le orientan. Ojo, este acompañamiento se refiere más bien a personas confiables, que usted confía, que usted puede aceptar las ideas, usted puede aceptar el camino que ellas le ponen a usted, porque supuestamente es el mejor camino, ¿no es cierto? Ese es el fin. Y esto básicamente es esto, ¿no? Esto es lo que moldea a la persona, lo que le hace que pierda el miedo con la otra persona. Así es, tenga ese acercamiento. Que pueda ir a cualquier parte, sea médico o no médico, y que no se sienta estresado, preocupado y angustiado por lo que va a pasar. Así es. Debe confiar en la otra persona. Claro, sí, porque a veces puede haber como ese tema como de miedo. Por ejemplo, alguna vez yo escuché a alguien que dijo, usted no está, bueno, 2 casos. Uno, usted si no se cuida se va a morir, así tal cual. Que sin duda llegaremos a morirnos sin cuidarnos. Pero claro, eso como que le aleja más. Y en otro caso, por ejemplo, que alguna vez decía, una persona decía, yo no atiendo obesos. Cuando venga bajado de peso, ahí le atiendo. Entonces yo digo, hay cosas que van más allá y toca la fibra humana. Entonces, claro, peor a un adulto mayor. Un adulto mayor que en sí a veces tendrá sus propias preocupaciones. Y decirle cosas como esas a cualquier persona en cualquier edad es terrible.
estamos ante un cambio generacional y un cambio de educación. Los valores parece que están un poco disminuidos o perdiéndose, ¿no es cierto? La generación pasada quizás mantenía esos valores y ahora se dan estas cosas como que yo no le puedo ver si no baja de peso, o yo no entiendo bien, o peores cosas, ¿no? Peores cosas que se han dado. Yo insisto en que todas las personas, sea médico, sea paciente, debe ser el mismo, debe ser humano. Así es. Humano contra humano. Entonces, no le puedo, si usted está enfermo, le dio un infarto, no le puedo ver en la cara y decirle, está muerto. No se puede. Claro. Debería darle una actitud positiva. Infartaría, más bien. Usted se va a mejorar, usted se va a recuperar, pero necesitamos que usted introduzca el cambio. Es el tema yo solo positivo. soy su guía, claro, yo soy solo su guía. Usted es el que decide, ¿no? Usted es el que va a tomar una decisión desde ahora en adelante de cambiar su estilo de vida, de cuidar su cuerpo, de cuidar su salud. Sí, lamentable lo que usted dice, y yo he constatado y se dan esas cosas, ¿no? No creo que a todas las personas le pasen. No, todos. Hay profesionales muy respetables, muy humanos, y creo que nosotros como sociedad debemos insistir en esto, en recuperar esos valores y en tratar de recuperar la actitud de las otras personas. Así es. Siempre como humanos, condescendientes con la humanidad. Así es, eso es súper importante, el acercamiento que puedo, o sea, bien se dice, ¿no? A palos no voy a conseguir nada, pero con una buena actitud, una palabra adecuada, hasta una negociación, podría decir, adecuada, puedo dejar que la persona pueda tener como ese acceso de manera libre, realmente, porque a veces se convierte como una relación forzada y que debo hacerlo. Y por ejemplo, el tema de tomar los medicamentos, yo entiendo una persona que cuando es diagnosticada ya con el tema de la presión alta, debe tomar medicamento toda la vida. Siempre, de por vida. Siempre. No puede en algún momento dejar el medicamento. Necesita eso que le dé el control y el equilibrio. Por supuesto. El que tiene hipertensión no puede dejar su medicamento, a menos que vuelva a ser como era antes. Que no tenga sobrepeso, que no fume, que no tome alcohol, que esté saludable, que quizás ahí, ¿no es cierto? Si la presión se controla. Pero indiferente de esto, ¿no? Mire, que estamos hablando de un grupo de tercera edad que es bien vulnerable. Entonces hay muchas cosas que tercera edad no da. Por ejemplo, la adherencia a los tratamientos difíciles que ponen todos los médicos o muchos médicos. Es una cosa terrible. Si no hay alguien detrás de ellos que le acompañe, aquel paciente no va a poder cumplir. ¿Por qué? Porque porque le aumentó el Alzheimer y no sabe y no se acuerda qué horas. Porque sencillamente no tiene o no puede conseguir. O sencillamente no tiene el vaso de agua para tomarse. Entonces, fíjese que es importante esto de tener un tutor o unos tutores que estén atrás suyo, viendo, recomendando, siguiendo, ¿no es cierto? Puede ser su familiar, puede ser su amigo, pero alguien debe... Alguien que acompañe y que le dé la suficiente confianza para sugerirle, no para exigirle, o sea, no exigirle en el sentido de forzarle, porque sí hay casos en adultos mayores, por ejemplo, que ojalá les dan un cóctel de pastillas, pero a la fuerza, o sea, lo tienen que hacerlo, y si no, no hay como una actitud adecuada, humana, en el que pueda haber un acompañamiento integral al adulto mayor. Por eso también es un llamado a las familias, porque esto es un acompañamiento familiar al cuidado de la salud. Solos no podemos. Y bien lo dice usted, hay momentos en que tal vez nos da, incluso siendo jóvenes, Alzheimer, queriendo y no queriendo, porque tal vez no queremos tomar el medicamento, pero siempre cuando hay alguien que nos vaya ayudando a hacerlo, a recordarlo, eso es importante, que va más allá, le digo, del celular, porque algunos dicen, póngase una alarma, y no es solamente de eso, sino es un tema de querer, de la voluntad. Claro, hemos visto que los familiares le ponen alarma y la alarma suena y le dicen, ¿sabe qué? Pero aquel paciente senil no sabe ni para qué es la alarma, ¿no es cierto? Así es. Yo al principio, y sigo recalcando, mire, estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, no solo del corazón. Y vasculares se refiere al hecho de que los mismos factores que pueden dañar el corazón, dañan los vasos cerebrales. Y esto agrava su mentalidad, agrava su intelecto. El corazón da cantidad de vida. Así es. El cerebro da calidad de vida. Calidad de vida. Entonces, si usted no tiene cerebro, tercera edad, se agrava su Alzheimer, se agrava su depresión, ¿cómo usted puede razonar? ¿Cómo usted puede decidir qué hacer y qué no hacer? Así es. Eso es fundamental. Fíjese, más que controlar, más que los medicamentos, más que todo,
es aquel acompañamiento que las personas de tercera edad que están agravadas deben tener siempre. Así es, así es. La verdad es que le agradecemos mucho porque esto es una alerta en la que tenemos que estar prevenidos, porque no es una cuestión de esperar a que nos duele el corazón para decir tenemos una enfermedad cardiovascular, sino que esto se va cocinando por dentro y cualquier día nos puede sorprender. Y eso es importante como un llamado de atención a todos en que la prevención de enfermedades cardiovasculares es fundamental y es lo que nos permitirá dar el paso hacia la vida o hacia otros lados, sí, sin duda. Permítame decir y agregar que esto no es de reciente, esto es de años, 20, 30 años, ya sabemos por qué la gente se muere. Y trabajar solo con un grupo de edad, tercera edad, con los jóvenes o con la gente que está en su trabajo ya, no es solo eso. La sociedad debe trabajar desde pequeños, desde niños, desde la escuela. Los padres, las familias deben trabajar desde ahí. Evitemos lo que viene, ¿no? Eso está establecido. 45% de las muertes cardiovasculares en el mundo son por estos factores de riesgo. Así es. Eso no ha cambiado hasta ahora, ni cambiará, parece. Claro, y no ha habido una prevención adecuada. Y una pregunta final, como una curiosidad. Cuando una persona le da un infarto, bueno, hay personas que dicen, ¿no? Cuando me lleve Diosito, que sea de una sola, que me dé, como decir, un paro y me quede ahí. Pero yo entiendo que el momento de un infarto tiene que ser un dolor terrible. Como decir, debe ser que el cuerpo se va apagando, pero a través de yo comparaba, yo digo, es como cuando erupciona un volcán, erupciona con fuerza, bota piedras incandescentes, bota muchísimas cosas, se combustiona por dentro. Lo mismo tiene que ser el cuerpo. Déjeme decirle que no todos los infartos significan una muerte. Claro. ¿No? Sí, es un dolor, quizás la mayoría de infartos causa un dolor único, como le digo, incomparable con otros. Y bueno, claro, varía un poco de paciente a paciente, más intenso, menos intenso, etcétera, ¿no? Y no es tampoco que un infarto le va a matar y le va a hacer dormir como todo el mundo quiere. Así es. Digamos que 80% de los infartos se recuperan, viven para seguir adelante. Claro. ¿No? Entonces, no es tan fácil decir que yo me muero de un infarto y linda vida y linda muerte, ¿cierto? Así va es. a vivir con esa lesión en su corazón que a lo mejor le lleva con discapacidad para el futuro. Afortunadamente ahora la tecnología ha avanzado tanto que la mayoría de los infartos, si son tratados a tiempo, se pueden recuperar y evitar daño grande en el corazón. Pero eso es, por favor, a tiempo, y eso ya concierne al nivel de salud y atención. ¿Por qué? Porque los hospitales públicos deberían tener esta atención inmediata, en pocas horas, en 4, en 6 horas, recuperar ese corazón. Claro. En la parte privada sí, pero entienda que el costo es el problema limitante, ¿no? Es un límite grande. Pero esa es la verdad. O sea, realmente infartarse no es la solución, no es una muerte dulce como todo el mundo lo cree. Es una muerte que le va a dejar vivir más tiempo con una lesión permanente. Limitado, por supuesto. Muchísimas gracias al doctor Marcelo Jacome, médico cardiólogo, que esta mañana nos ha hablado sobre prevención de enfermedades cardiovasculares en adultos mayores. Muchas gracias. Un gusto. La vida es hoy y envejecer es un privilegio. En identidad, la vida es a plenitud. Vida a plenitud. Yagualito, el guardián de la naturaleza, y estoy aquí para que juntos cuidemos nuestra Pachamama. ¡Acompáñame! La destrucción de la naturaleza y la contaminación causada por el hombre han alterado negativamente el clima a escala mundial. Nuestra provincia Tungurahua es privilegiada, ya que el 69% del territorio corresponde a espacios naturales en donde el páramo, origen del agua, y el bosque, fuente de oxígeno, son nuestro mayor tesoro. Lamentablemente, 249 hectáreas al año son deforestadas.
Además, los incendios forestales y el cambio de uso de suelo están ocasionando un daño irreversible en nuestra naturaleza. A pesar de ello, nuestra Pachamama continúa proveyéndonos de alimento, agua y oxígeno, tanto para sectores rurales como urbanos. Es por eso que tenemos la misión de cuidarla y restaurarla. Por esta razón, es importante que cuidemos nuestros recursos forestales, porque los árboles nos permiten tener aire puro, disponer de agua en calidad y cantidad, disminuir la erosión del suelo, proveer de refugio, alimento y protección a plantas y animales, combatir el cambio climático y mucho más. Involúcrate y sé parte de esta misión, donde haremos de Tungurahua una provincia ecológica. ¡Juntos podemos lograrlo! Tenemos el poder para hacerlo. Sembremos conciencia para que Tungurahua respire vida. Para más información, www.tungurahua.go.es. A continuación, en Minga Sonora. Información y conocimientos para una buena convivencia con nuestra fauna urbana. Porque son parte de nuestras vidas. Solo aquí, en Minga Sonora. Minga Sonora. Y seguimos, queridos amigos, aquí en Minga Sonora, la palabra que trabaja. Tu cuerpo escucha todo lo que dice tu mente. Sé positivo. A veces nosotros, si no somos positivos, podemos tomar decisiones poco adecuadas. Tu cuerpo va a escuchar todo lo que tu mente va a transmitir, todo lo que te va a impulsar, a motivar para vivir el día a día, así tengas dificultades. Si tienes una mente positiva, irás encontrando el camino en esos caminos que a veces uno se pierde y no sabe qué hacer. Tenemos nuestra entrevista siempre con el tema de los animalitos, un segmento muy bonito, y damos la bienvenida a la magíster médico veterinaria Cecilia Gómez Gallo. Ella nos va a hablar sobre los cuidados básicos de mascotas. Muchísimas gracias, Cecilita, por estar aquí en Minga Sonora. Muy buenos días. Para mí siempre es un placer estar aquí. Y, como siempre, saludos cordiales desde el Instituto Tungurahua, especialmente de la carrera de producción pecuaria a la que pertenezco. Bueno, dentro de los cuidados básicos de mascotas está el tema de higiene, y eso es fundamental. ¿Por qué? Así es. La parte de higiene es muy amplia, porque debemos de iniciar desde la parte craneal hasta la parte caudal, como se dice en propedéutica. ¿Y por qué es importante? Porque de esta manera prevenimos varias enfermedades que pueden ser mortales, y además que pueden ser zoonósicas para el humano, es decir, que se puede transmitir a los seres humanos también. Por eso es tan importante pues realizar un protocolo, aprendernos ya un protocolo de higiene para poder controlar todas estas cosas. Bueno, dentro de estos protocolos vamos a hablar del tema del baño, básicamente. Hay personas, últimamente hay personas que tienen la posibilidad y le llevan a una peluquería canina, pero hay otras personas que no, y le pueden bañar en el hogar, y está bien. Antiguamente se le bañaba como se podía. Es más, decían, no, se utiliza jabón macho y le bañaban al pobre perrito. Pero realmente el baño tiene un protocolo para saberlo hacer bien y poder cuidar, por ejemplo, su cuero cabelludo. Claro, porque además de controlar esto de la higiene, de tal vez patógenos y todo esto, también pues el baño debe ser una experiencia agradable para nuestra mascota, sin producir estrés. Entonces, por eso es necesario. Y además de esto, también el tutor, al realizar el baño, si podemos y sabemos reconocer alguna alteración, tal vez de la piel, tal vez del oído interno, entonces ya con esas referencias podemos llevarle al médico. Así es. Igual. Algo importante que usted decía en el baño, tiene que ser para el placentero. Pero hay momentos, por
por ejemplo, cuando se les lleva a otros lugares, a peluquerías, a centros de atención canina, y claro, hay muchos perritos y todos van a cada uno a una jaulita, y los pobres es como que entran a la cárcel, tal cual, y tienen un estrés tan grande que lo que quieren es pegarse a su dueño, y de pronto a uno le rasguñe todo en esa desesperación de como un poco más, yo digo, ellos no hablan, pero se dejan entender, no me dejes aquí. O sea, eso es como lo más fundamental que debemos de tomar en cuenta, y luego si lo hacemos en la casa, ¿cómo debería ser el baño? Sí, bueno, manifestando en relación a lo que usted dice, nuestras mascotitas, aunque no pueden hablar, tienen un lenguaje corporal, y eso nosotros tenemos que interpretar. Si nosotros vemos que hay resistencia en que a lo mejor dejarle en algún lugar, en un establecimiento, es por algo. A lo mejor no están realizando como decíamos, un buen trato, bienestar animal, que es fundamental en estas actividades. Entonces, mejor es tratar de tomar ya otras medidas, porque es que ellos ya saben, o sea, ellos si les maltratan, ellos ya se graban en la memoria y ya no quieren entrar por ahí. Claro. Ya no quieren entrar por esa puerta. Entonces, es una voz de alerta. Una voz de alerta que nosotros debemos de tomar en consideración. Y respecto a su pregunta, pues es fundamental saber, más que todo, dependiendo del estilo de vida que tiene nuestra mascotita, si es que a lo mejor el perro sale mucho al parque, al jardín, a la calle, entonces el baño será más frecuente. Si nuestra mascotita pasa lo más en la casa, en el departamento, entonces no es necesario que sea tan frecuente. Ahora, ¿qué nos referimos con eso de frecuencia? Por ejemplo, que frecuente sería cada mes, ¿sí? Y no frecuente sería tal vez después de 2-3 meses, pero siempre tiene que haber un trato dentro de casa, ¿sí? Porque la piel del animalito naturalmente tiene una microbiota. Es decir, tiene bacterias, tiene hongos, ácaros que viven en simbiosis con en este caso con nuestro paciente, mascotita, vive sin hacerle daño, ¿sí? Así es. Pero si baja las defensas, entonces se incrementa esta población, esta carga bacteriana, y pues eso puede manifestarse en una enfermedad. Por eso es necesario tener un control adecuado, por decir, un cepillado diario. Al menos si tiene el manto largo, el pelaje largo, tiene que haber un cepillado diario. Además de eso, existen productos, baños secos, que eso mata las bacterias del mal olor. De esa manera, pues se puede mantener tranquilamente dentro de casa. Y en cambio, si hacemos ya como decíamos, de baños frecuentes, también pues hay que considerar si el animalito tiene problemas dérmicos. Cuando hay problemas dérmicos, caída de pelaje, mucha comezón, se empiezan a rascar frecuentemente, entonces eso nos da también una alerta de que puede haber una dermatitis. Entonces eso pues ya sería una cuestión de motivo de visita, ¿no?, al médico veterinario. En todo caso, el baño de agua caliente hace como que una reacción más irritante en la piel. Entonces, cuidado, ojo con bañarle con agua caliente a un perrito que tiene un problema dérmico. Claro, hay que buscar días como estos, ¿no? Días un poco soleados, abrigados, como para poderle bañar en agua fría. Lo adecuado es bañarle con agua fría. Claro, si es que tiene problemas dérmicos, sí, pero eso tendría que ser diagnosticado por un médico veterinario. Claro. En todo caso, con agua templadita. Exacto. En todo caso, si es que está saludable, el agua podría ser más bien templada, para asimismo evitar el estrés, y sabemos que el estrés básicamente baja los niveles del sistema inmunológico. Claro, sus defensas bajan. En todo caso, pues sería evitar el estrés a toda costa. Bueno, cuando hablamos nosotros de cepillado, el cepillado básicamente, en mascotas que tienen un pelaje un poco más largo, más amplio, pero igual los que llevan así y no tienen mucho pelaje, igual el tema del cepillado es necesario, me imagino, para poder ir botando todas
todos esos excesos que ya están como materia muerta. Exacto. Siempre la caída del cabello es normal, se puede decir en un bajo porcentaje. Entonces, nosotros al realizar el cepillado obviamente debe de ser con un cepillo adecuado para los caninos. Que los alambrecitos del cepillo no tienen que ser descubiertos, porque eso, al estar cepillando bruscamente, puede lastimar la piel. Lo puede raspar. Exacto. Las puntas de los alambrecitos del cepillo deben ser engomados, que tengan goma, para evitar que se dañe la piel, que no se rasgue la piel, porque una leve laceración puede ser pretexto de inicio de algún tipo de infección. Entonces, pues es necesario pues hacerlo de una manera adecuada, y como dice, si sea de pelo corto, pues va a botar pelo. Y es necesario pues recoger todo eso con los cepillos que son adecuados, decíamos, y pues eliminarlo de una manera higiénica, porque es más, hay veces de que pues los niños desarrollan a lo mejor una reacción alérgica al pelo y todo eso. Entonces hay que saber extraer ese pelo con orden y pues eliminarlo de esa manera. Así es. El cuidado de las uñas también es fundamental. Claro que sí. Ellos, cada cuánto hay que poderles cortar. En todo caso, pues si el animalito tiene una vida activa, es decir, sale a caminar, ¿no es cierto? Sale a correr, le sacan de paseo, entonces se van desgastando cuando en el movimiento mismo, en el jugueteo. ¿Se va limando? Se va limando, exactamente. Increíble. De no ser así, pues sí necesita. ¿Por qué? Porque hay al menos que hay veces de que se va enrollando las uñitas. Claro. Entonces eso hace de que se lastimen las almohadillas, ¿no? Claro. En todo caso. Pero igual el corte de las uñas debe hacerlo una persona que sepa. Que le entienda. Claro, no es lo mismo las uñas de los humanos que las uñas de los perritos. Entiendo que de pronto un mal corte le puede tener algún filamento, una venita, alguna cosa que le pueda cortar. Como es una zona bastante irrigada, igual que todo el cuerpo, entonces como hay veces que las uñas son negras, ¿no es cierto? No se puede ver exactamente dónde va esa venita, dónde inicia, ¿no es cierto? Claro. La uña. Entonces, si cortamos de más, eso hace pues de que podemos provocar una hemorragia. Claro. Y pues ahí sería también el dolor, Dios mío. Exacto. Y debemos de controlar. ¿Cómo vamos a controlar esa pequeña hemorragia? Con agua oxigenada. El agua oxigenada es un quemante, pero a mínimo grado, ¿no? Que quema las arterias y pues el sangrado para rápidamente. Con una presión leve podemos ya detener el sangrado. Claro. Si pasa, ¿no? Pero lo mejor sería que no pase. Bueno, dentro del baño, usted hablaba aproximadamente las almohadillas que ellos tienen. Por ejemplo, entiendo que un perrito que no sale mucho a la calle, pues la almohadilla es un poco más suave. Pero los que salen más a la calle, la almohadilla se le va haciendo como un callito, o sea, es más dura, ¿no es cierto? Me imagino como una protección. Cuando se le baña, ¿qué se hace en las almohadillas? Bueno, más que todo entre los dedos, ¿no es cierto? Pues tiene también su pelito y pues hay que tratar de llegar ahí, de limpiar bien, higienizar, ¿no es cierto? Poner abundante shampoo para extraer todas las pequeñas basuras que pueda haber ahí. Tener, claro. Exacto, porque igual puede producir algún tipo de reacción infecciosa. En el baño podemos revisar si es que a lo mejor en las almohadillas hay algún espino que puede producirle. Que puede serlo, sí. Y aquí vamos a un tema importante. ¿Qué tipo de shampoo? Si usted le baña, cuando va a una peluquería, pues ellos saben qué es lo que se necesita. Pero en cambio, si usted le baña en la casa, ¿qué tipo de shampoo puede usar? Porque la gente piensa y dice, no, pues yo le voy a poner el mío que tiene creatina, porque le va a brillar mejor, qué sé yo, el cabello. Y no es así, más bien le puedo hacer un daño. Claro, lo que pasa es que igual el pelo del manto de los animalitos pues tiene un pH diferente, la cantidad de grasa es diferente, ¿no es cierto? Ellos tienen mayor cantidad de
grasa en el pelito por naturaleza, porque ellos no llevan vestimenta como nosotros, eso les va a ayudar a mantenerse, exacto, su protección. Entonces es muy diferente, está contraindicado el uso de productos de uso humano. Tiene que ser obligatoriamente de uso animal. Ajá, así es. Por esa cuestión. Bueno, y otro factor importante es el tema del cepillado de dientes. Que muchas veces se puede convertir hasta en un problema, porque ellos tal vez no están acostumbrados o les cuesta, y claro, como están en el hociquito, puede uno correr el riesgo hasta que le muerda. ¿Cómo poder hacerlo para que ellos no se sientan incómodos? Porque yo noto, o sea, cuando ellos se ponen enojados o quieren morder o se ponen en posición de ataque, es porque se sienten en peligro. Exacto, entonces como decíamos, nuestros animalitos, aunque no puedan hablar, tienen un lenguaje corporal. Así es. Eso nosotros tenemos que identificar y no forzarles, sí, porque vamos a salir abollados. Claro. En todo caso, pues es una costumbre, ¿no? Es una costumbre que nosotros debemos de incorporarle en nuestra mascota, si es posible desde tempranas edades, pero si no es así, pues podemos iniciar también cuando ya nosotros sepamos, nos concienticemos de la importancia que tiene el cepillado, porque además de eso, pues una salud bucal, igual que en los humanos, es muy importante, ya que pues si hay caries, eso puede producir inclusive alteraciones a nivel cardíaco. ¿Sí? Entonces es importante mantener este control. ¿Cómo se hace? Gradualmente pues podemos realizarlo si no están acostumbrados al cepillo de dientes, entonces nosotros debemos de acostumbrarlos con nuestros dedos, ¿sí? La pasta de dientes de una mascota no tiene fluoruro, porque esto pues puede producir intoxicaciones. Además nuestras mascotas no van a escupir, ¿cierto? Es un producto fuerte. Se traga, entonces no tiene que tener fluoruro, tiene que ser específicamente para mascotas. Se puede hacer caseramente con una cucharita de bicarbonato, una cucharita de vinagre de manzana, se puede hacer con una cucharita de aceite de coco, que eso le va a dar un poquito de sabor, y un poquito de una cucharita de caldo de pollo para la palatabilidad. Se puede empezar suavemente masajeos en los dientes, primeramente una vez al día, y luego serían 2 veces al día, y si podemos y tenemos tiempo podría ser 3 veces al día, para evitar el sarro, ¿no? Porque igual al menos depende también de las costumbres alimenticias que tengan nuestras mascotas. Si por decir le damos solamente carbohidratos, qué sé yo, sopa de fideo, coladas y eso, los carbohidratos tienden a pegarse más fácilmente en los dientes, se van acumulando y produce el sarro. Claro, dentro de todo este tema de la higiene también depende mucho el espacio seguro y cómodo que le damos a la mascota. ¿En qué sentido? Claro que sí. El lugar donde está nuestra mascota debe ser un lugar que tenga ventilación, ¿no? Limpio. Lo importante que tenga, que sea fácil de limpiar también, al menos si es un perro grande, ¿no es cierto? Necesita su espacio, que tenga una buena temperatura, digamos que no esté tan frío, ¿no es cierto? Que tenga su camita adecuada, que cada periodo de tiempo vayamos cambiando igual su camita, que vayamos lavando su camita, ¿no es cierto? Todas estas cosas van a evitar o van a eliminar bacterias patógenas que pueden quedarse ahí por mucho tiempo, y que pues, como decíamos, baja las defensas, tiende a enfermar a nuestra mascota. Eso es importante. Así es. Bueno, todo esto que hemos conversado recae en su centro, que es la responsabilidad y el compromiso del tutor, porque si no hay responsabilidad y compromiso, ¿cómo vamos a lograr realmente darle ese bienestar? Claro que sí, la tenencia responsable de mascotas se manifiesta de esta manera, muy ligado al bienestar animal, y esto pues también tiene relación o una correlación
con las 5 libertades que Animal Farm propuso para mantener una vida digna de los animales. Dentro de estas 5 libertades está libre de sufrimiento, libre de enfermedades, donde pues el tutor debe de considerar al momento que va a adquirir una mascota, de que no es un peluchito que va a tener por ahí en un rinconcito y ay, qué bonito porque tiene 2 o 3 meses, sino es que va a seguir creciendo, que su promedio de vida va a estar dentro tal vez dentro de los 15 años o 20 años. Entonces es una responsabilidad. Si nosotros consideramos esto, pues si vemos que tenemos esta capacidad, inclusive de económica, de tiempo, podemos adquirir una mascota. De lo contrario, pues preferible no. Es mejor saber elegir bien y tomar una decisión adecuada. Es lo más importante. Bueno, cuéntenos cómo van en el instituto. ¿En qué estado están? Sí, estamos ya en el último proceso, ya digamos en la última etapa del proceso de postulación para las carreras del Instituto Superior Tungurahua. Ustedes, bueno, los que siguen la página del Instituto Superior Tecnológico Tungurahua, tenemos varias carreras. Dentro de esta tenemos mecánica automotriz, mecánica industrial, tenemos calzado, gastronomía, procesamiento de alimentos, educación inicial, producción pecuaria, electricidad, electrónica. Entonces, son carreras pues netamente prácticas, donde pues el estudiante desde el primer semestre va iniciando a hacer prácticas, va, como dicen, aprendiendo, haciendo en la práctica, y pues estamos ya, como mencionaba, en la última fase de este periodo de postulación. Ya lo que nos queda solamente son las matrículas, que se van a realizar a partir del 24 de abril. Luego, aproximadamente después de un mes o 2 meses, pues iniciaría el otro proceso. Si ustedes jóvenes o personas también adultas, ¿no es cierto?, que la edad no es una limitación para la educación, no solamente pensemos de que tal vez si ya no me aceptaron el cupo en la universidad, pues ya estamos fuera y ya mejor voy a hacer otra cosa. No, hay varias opciones. La opción viene siendo la educación en institutos superiores tecnológicos del Ecuador, institutos públicos, gratuitos, donde ustedes pueden tener una opción de tener una educación de tercer nivel. En este caso, si a ustedes les gustan los animales, pues la carrera de producción pecuaria es una de las opciones muy importantes. Nos pueden encontrar en las páginas principales, oficiales del Instituto Superior Tecnológico Tungurahua, o seguirnos por Facebook en Producción Pecuaria ISTT, donde pues ustedes pueden estar informados cómo inician los procesos para ingresar a la carrera o a las carreras que tiene el instituto. Nosotros realizamos un seguimiento personalizado. Desde el momento que ustedes nos contactan y dicen, sí, yo quiero estudiar, les ingresamos en un WhatsApp y nosotros les vamos guiando el paso a paso. Un acompañamiento adecuado. El proceso. Sí. Así, Cecilita, muchísimas gracias. Realmente todos los consejos que nos dan en esos cuidados básicos. Hoy hemos tratado el tema de la higiene, que es tan importante que podríamos decirlo en una pregunta: ¿cómo es la higiene en un animalito? Pero no, esos detalles son los que van sumando para poderle dar un mejor bienestar a nuestro animalito, que lo hemos elegido con amor, pero también con responsabilidad. Muchísimas gracias a la magíster médico veterinaria Cecilia Gómez Gallo del Instituto Tecnológico Superior Tungurahua, quien esta mañana ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, queridos amigos, terminemos con la última frasecita. ¿A quién debes retar, impresionar y superar? Es a ti mismo. No nos preocupemos de impresionar a veces a personas que ni siquiera valen la pena. Tu propio actuar, tu mirada, tu hablar dirá mucho de ti. Impresiónate a ti mismo en vez de preocuparte impresionar a otros. Con esto cerramos estos 120 minutos de Minga Sonora. Soy Lili Gavilanes y nos veremos el próximo martes. Para mí siempre es una bendición poder compartir con ustedes. Muy buenos días.
Nuestros micrófonos se apagan por hoy. Pero la minga continúa. La minga continúa. Identidad Radiocultural presentó Minga Sonora. Minga Sonora. La palabra que trabaja.